Trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place. Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness. Flying direct with Fiji Airways. Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away. With round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness, flying direct with Fiji Airways. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, también bienvenidos a todos, a nuestros panelistas, a nuestros invitados de Latinoamérica, a nuestros invitados de aquí de México, en este mes de mayo, en donde festejaremos, tenemos muchos días importantes, ¿verdad, doctor Carvajal? Pero también tenemos el Día del Maestro y le damos honor a los maestros porque aquí, como dice la frase que está por aquí, cuando enseñas es un arte, cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. Y queremos honrarlos a todas las personas que han estado aquí haciendo un trueque, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Y bueno, pues la verdad es que por eso queremos honrarlos en este mes de mayo, un mes más que nos han acompañado, ya un mes es un año con un mes que estamos haciendo un trueque. Y queremos así continuar compartiendo conocimientos y logrando el propósito que tenemos en TLC Magazine México. Y bueno, sin duda, ahora con lo del COVID, con la pandemia, se pusieron a prueba todos los análisis de riesgo de todas las instituciones, de todas las empresas, incluso las de las aduanas, en donde se debían de asegurar la cadena logística y el abastecimiento, proteger a los funcionarios y a los operadores de comercio exterior. Y así fue con todas las empresas de comercio exterior y las instituciones. Y bueno, hablando de este tema, de todo lo que es gestión y análisis de riesgo, el día de hoy, el trueque del día de hoy se llama Gestión del Riesgo en la Aduana de Chile y nos va a acompañar el día de hoy el licenciado Javier Uribe Martínez. Bienvenido a hacer un trueque, Javier. Hola, muy buena, ¿se oye? ¿Sí? Muy buenas tardes, noche desde Chile, encantados de poder compartir con ustedes, agradecerles el espacio y sobre todo el poder conversar sobre una materia que es tremendamente importante, no solo a propósito de la pandemia, sino que como una tarea que yo creo que está pendiente en Latinoamérica, a propósito de algunas cosas que voy a mencionar y con un foco obviamente vinculado a la aduana de Chile. Seguirán cosas buenas y otras no tan buenas, pero creo que son siempre importantes ponerlas en el tapete, siempre en un afán generoso de mejorar, escuchar y también de recibir retroalimentación. Muchas gracias. Pues nos encanta tenerlo aquí, licenciado Javier Uribe, y la verdad es que esta semana de trueques va a ser una semana de Latinoamérica, en donde, como dice ahorita el licenciado Javier Uribe, vamos a compartir experiencias, a lo mejor ahorita de Chile, pero también vamos a tener otros países que nos van a ayudar a enriquecer, a comparar, a aprender, ¿no?, lo que tenemos en nuestros hermanos países latinoamericanos. ¿O cómo ves, Octavio? ¿Qué opinas de este tema? Platícanos un poquito. Pues a mí me parecía un tema apasionante. Aparte, cuando platiqué y conversé con un amigo en común de Javier, que es Enrique Cano, ¿no? Un amigo de Hagamos un Trueque, respecto al proyecto que estaban implementando, tanto con Javier
como con otra compañera peruana y con varias personas importantes que siempre han sido aduaneras de Sudamérica, pues bueno, me pareció sumamente relevante. Y quisiera, antes de que comencemos a charlar y saludar a Javier y de agradecerle el trueque que va a ser el día de hoy, pues comentar algo que me parece fundamental e importante, doctor Carvajal, Gabriel, Edgar Preciado, Enrique, todos nuestros panelistas. Pues sucede que el 17 de junio, anoten la fecha, 17 de junio, vamos a hacer el primer Summit de Compliance de Negocios Internacionales, Aduanas y Logística, en donde vamos a, durante todo el día, charlar de qué es el compliance en comercio exterior y aduanas, de los 10 principios para implementar un sistema de gestión de cumplimiento en comercio exterior, el core del compliance corporativo estratégico, funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, una visión multidimensional de los riesgos en comercio exterior o cómo gestionar los riesgos operacionales y legales en comercio exterior, los KPIs, indicadores claves de desempeño, un factor clave para evaluar la gestión de organización, el compliance, un diferenciador competitivo que distingue a tu empresa, la visión global de la Organización Mundial de Aduanas respecto al compliance, el public compliance en aduanas, una necesidad emergente, el TEMEC y la integridad empresarial para incentivar la competitividad. Invitaremos o trataremos de concentrar en ese día a gran parte de los que han venido produciendo literatura, es decir, doctrina relacionado con la materia de cumplimiento en comercio exterior y aduanas. Estamos invitando también, esperemos que nos acepte la invitación, a personal de la Organización Mundial de Aduanas, de la OCDE y de la ONU, con la intención de que vengan a charlar de algunas de las medidas que están implementando en materia de comercio electrónico, de la parte de los servicios, vinculada con la materia de cumplimiento. Y aquí que la gran idea quien nos dio de llevar a cabo este summit, y quien también seguramente se va a sumar a este summit de compliance, con los observatorios que se pueden generar a través de toda esta literatura, pues son tanto Javier como Enrique, que seguramente también estarán presentes en ese summit del 17 de junio. Ya dijo que sí, ¿no? Y con la intención de, bueno, de que durante todo el día tengamos charlas cortas, como han sido los congresos que hemos llevado a cabo en los últimos meses, en las cuales se converse de esta materia que parece ser nueva, pero no está nueva. Tenemos que batir el récord de 7,000 asistentes. Entonces vamos a batir ese récord. Obviamente en materia de comercio exterior y aduanas hay muchísimo que hacer y pues no va a ser nada más una charla o un summit especializado en México, sino es un summit latinoamericano. La intención es traer a toda la Iberoamérica a que converse de este tipo de temas que me parecen relevantes. Entonces, a todos los que se quieran registrar, les vamos a hacer llegar la información a efecto de que se puedan sumar a este tema que me parece relevante en esta época de pandemia y de tantos cambios, Daniela. Pues ya está. No solo esta semana va a ser también latinoamericana, sino también ya tenemos este evento del World Compliance Association, en el que va a ser muy interesante promover todo lo que es el cumplimiento en nuestros países hermanos. Y bueno, ahora sí, para empezar a hacer un trueque de gestión del riesgo en la aduana de Chile, me gustaría, antes de darle la palabra, poder compartir y leer su semblanza. El licenciado Javier Uribe Martínez es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, diplomado en Derecho Aduanero en la Universidad Finisterre, socio cofundador del Observatorio Aduanal Regional y es abogado coordinador y jefe del Departamento Judicial Nacional de la Subdirección Jurídica del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de 2010 a 2016. Subdirector de la Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas de 2016 a 2019, jefe del Departamento Nacional de Subastas y Mercancías del Servicio Nacional de Aduanas de 2019 a 2020 y consultor en materia aduanera y de comercio internacional de 2020 a la fecha. Y bueno, pues bienvenido a hacer un trueque con nosotros, Javier Uribe. Es un placer, un honor tenerlo aquí. Y bueno, la idea es tener esta conversación 45 minutos y al final hacer algunas preguntas y respuestas tanto del público como de los panelistas. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Comienzo entonces con mi presentación. Quiero señalar y especialmente hará ese énfasis, me imagino, el día miércoles, don Enrique Cannon, que estamos debutando con nuestro observatorio aduanero regional en esta actividad.
por lo tanto siempre se va a agradecer el espacio para poder hacer un debut y con una cobertura y con una perspectiva, me parece que tremendamente interesante, el actuar preventivo frente al actuar reactivo, y que ustedes propician a través de actividades como esta. Creo que son tremendamente importantes para todos los operadores. Sin más, entonces voy a comenzar a hacer mi presentación. Por favor, me puedas confirmar que se ve. ¿Ya se ve? Utilicé el fondo y el logo que ustedes me ofrecieron, porque creo que justamente como una forma de dar un agradecimiento a todo ello, ¿no? ¿Se está viendo pantalla completa? Ahora No, sí, ¿no? no, allá, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta materia que me parece que es el corazón de una gestión de lo que es el control y la fiscalización, ¿ah? Me parece que es algo que está latente, vigente. Probablemente voy a repetir muchas cosas que están establecidas. El problema es que el accionar respecto a esas cosas que están muchas veces declaradas no siempre se lleva a cabo. Y por lo tanto, el desarrollar una materia que tiene justamente que se vincula con un aprendizaje constante respecto a los comportamientos que han de tener los públicos o la administración pública, particularmente la aduana y los privados, es altamente deseable. Voy a hacer una presentación que tiene dos temáticas de exposición, una que tiene un alcance general, donde me imagino nos vamos a poder identificar todos de alguna u otra forma, para ya luego entrar a una observación a lo que es la aduana de Chile. En términos generales, bueno, esto es como obvio, pero hay que decirlo. El intercambio comercial mundial, cosa justamente de una globalización que hoy día es cada vez más potente, está establecida, obviamente. Incluso podemos ver que algunos países ya vienen pensando más bien en medidas como proteccionistas, de alguna manera. Se discuten ciertas asociaciones de nivel internacional que aglutinan a bastantes países, pero la globalización está establecida y requiere siempre de una velocidad que cada vez es más demandante. No, el foco en parte está asociado a todo lo que tiene que ver con los bienes, pero no olvidemos que cada día se prestan desde un país a otro en mayores servicios, donde ahí obviamente hay un foco que es fundamental también de poder, como se dice, asumir, no solo constatar, sino que asumir para darle un tratamiento adecuado. Y para todo este intercambio comercial, intercambio de bienes y servicios, bueno, siempre debe estar presente de alguna u otra manera, pero siempre de forma bastante determinante, el control aduanero, en lo que tiene que ver, como decimos en Chile, respecto a mercancías en movimiento, en línea, en zona primaria, como en una fiscalización a posteriori, que es más detenida, muchas veces más profunda, y que requiere muchas veces la modalidad de una auditoría. Ese control aduanero, por cierto, siempre va a ser limitado, y por lo tanto su desarrollo y su efectividad impone desafíos que son muy importantes. De allí que entonces podemos pasar al punto tercero, y que tiene que ver justamente con los riesgos y la diversificación del riesgo que hemos ido alcanzando todos mundialmente. Todos quisiéramos tener una cadena logística de intercambio comercial cada vez más segura, para justamente controlar los riesgos que están asociados a la evasión y al tráfico ilícito en términos bastante globales, teniendo muy presente que hoy día hay una realidad, y que producto de la pandemia se ha potenciado más, y que en Chile ya antes de la pandemia venía en forma sostenida creciendo, y que tiene que ver con la realidad del e-commerce. El e-commerce hoy día, puedo decir que los últimos 6-7 años ha tenido
un crecimiento gigantesco de 3 o 4 millones de operaciones de e-commerce. Hoy día, después de 6, 7 años, llevamos en alrededor de 30 o 35 millones. Por lo tanto, todo este mundo que se va diversificando y que va aumentando la necesidad de gestionar el riesgo es algo que está latente y que es muy poderoso. Todo lo que tiene que ver con recaudación a propósito de los acuerdos comerciales o de los tratados internacionales, va de alguna manera se ha visto a propósito de la desgravación paulatina o definitiva. Chile tiene, por ejemplo, alrededor de 30 acuerdos comerciales, va de alguna manera girando hacia una, no pierde importancia, pero el arancel al ser cada vez más bajo, en la medida que se cumplan las reglas de origen, va siendo cada vez menor. La regla general, el arancel aduanero en Chile es el 6%, pero el promedio hoy día no supera el 1%. Paralelamente a eso, en materia de tráfico ilícito se han ido incorporando riesgos que antes no estaban tan pensados o que no eran de una mayor frecuencia. O sea, sin ir más lejos, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, transfronterizo, para qué decir lo que ocurre y detona y genera un cambio en el comportamiento humano y de protección a nivel internacional con ocasión de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas. Bueno, va imponiendo mayores desafíos y exigencias, pero que también requieren una mayor eficiencia por parte de la autoridad con colaboración, siempre digo yo, del sector privado, como diré más adelante. La focalización del riesgo es importante, y porque de lo contrario, frente a una gestión inadecuada, inoperante o inoficiosa, los extracostos que se van generando con ocasión de un ingreso o de la salida de una mercancía son bastante altos y muy resentidos, más aún en estos tiempos. Para hacer una buena gestión de ese riesgo, por cierto que es necesario hacer un tratamiento mucho más inteligente de la información. O sea, no solo concentrar información, conservar información, evitar la vulnerabilidad de la información, sino que aprovecharla en un sentido mucho más inteligente a través de diversos sistemas que en muchos casos, como ocurre en Chile, están desintegrados. Y todo esto apuntando siempre a un principio que hoy día digo ya hace algún tiempo, se impone o se ha impuesto, y que no es menoscabo de la fiscalización o del control aduanero, y me refiero al principio de facilitación del comercio, como un incentivo obviamente al cumplimiento voluntario. Todo esto está conectado. Uno espera que aquel que se comporta de mejor manera, para decirlo en palabras sencillas, ojalá tuviese menores revisiones, y para eso la gestión del riesgo es fundamental. En Chile, el gremio aduanero, que siempre ha sido muy, muy importante en muchas decisiones, o como un motivador o un actor protagonista en la modificación de la normativa y de la modernización de la normativa aduanera, siguiendo también las tendencias mundiales o las tendencias que va generando o las directrices que va implementando la Organización Mundial de Aduana. Bueno, la facilitación se le ha visto siempre como una especie como de atentado a lo que es el control aduanero, a la fiscalización. Y en realidad son dos conceptos que se complementan en forma absoluta. Una fiscalización más inteligente justamente lo que permite es facilitar el comercio. No solo pensemos en las acciones o los controles, sino que también en los procesos o en los procedimientos o en normativa que vaya simplificando las operaciones. Esto también se conecta, por otro lado, con las sanciones de las que puedan ser objeto los operadores. Los sistemas sancionatorios no siempre van de la mano con la modernidad, no siempre van de la mano con las tendencias mundiales. En el caso chileno, yo no quiero parecer aquí como como se dice, un pelador
o un crítico del sistema nacional, pero la verdad es que los sistemas sancionatorios, y el sistema sancionatorio particularmente en Chile, está muy desfasado de lo que va ocurriendo en la realidad, y justamente no fomenta una mejor gestión del riesgo y no fomenta un mayor cumplimiento. Normativas obsoletas, con hipótesis que están totalmente fuera del contexto actual, van provocando y generando una cierta incomodidad, van desmotivando muchas veces el cumplimiento voluntario a través de la aplicación de sanciones que muchas veces parecen injustas. Nuestro sistema contempla, por ejemplo, la posibilidad de allanarse frente a ciertas situaciones, con lo cual uno obtiene una sanción que es más pequeña, que no debe superar el 10% de la sanción máxima, pero muchas veces el operador lo hace simplemente para evitarse el tener que incurrir en otros gastos, o porque cree o siente que la pelea la va a perder. En Chile, aprovecho de comentarlo, hasta el año 2009, y ya a partir del 2010 en adelante, comenzó y se instaló todo un sistema de control jurisdiccional a través de un tercero. Se crearon los tribunales tributarios y aduaneros, de tal manera que las decisiones, los actos administrativos de la autoridad aduanera pudiesen ser también revisados, o sea, pudiesen ser, o definitivamente, o debieran ser revisados por un tercero imparcial. Del 2010 hacia atrás, el juez y parte era la propia aduana. También a veces ocurre que la determinación de la autoridad en cuanto a los objetivos o los indicadores o las metas gubernamentales son poco pensadas, si se quiere. Muchas veces se opta por aspectos cuantitativos versus aspectos cualitativos. Siempre yo, cuando era subdirector de fiscalización y conversaba con el equipo, y heredé yo muchos de estos indicadores, les decía que no me parecían justos porque tenían una especie como de incentivo perverso. Frente al hallazgo de 4 pares de zapatillas falsificadas, el resultado de esa acción medida por la autoridad era exactamente idéntico si uno descubría un contrabando de 2 o 3 contenedores con esas mismas zapatillas falsificadas, tenían el mismo peso específico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos indicadores y metas gubernamentales muchas veces no contribuyen o no van contribuyendo a un mejor comportamiento, ni tampoco le van imponiendo mayores desafíos a la autoridad aduanera. Ahí digo, hay miedos, claro, porque una exigencia más sustantiva, de cualidad, muchas veces resistida, porque se tiene el temor de no conseguir la meta, metas que muchas veces están asociadas a bonos, y bonos que de no obtenerse pueden generar un ingreso menor para los funcionarios, de tal manera que, pero yo creo que por ahí también, si uno quiere conseguir una mejor gestión del riesgo, debiera tener también indicadores que apuntaran justamente a tener un pensamiento, una reflexión y un análisis más profundo respecto de las situaciones. Y finalmente, yo siempre invito a los operadores a ser más proactivos y desafiantes con la autoridad aduanera. No temiendo que puedan generarse represalias respecto de eso. Lo digo en un sentido positivo, en un sentido constructivo. Un operador proactivo, ya lo diré un poco más adelante, que está pendiente y atento no solo a lo que va ocurriendo en su propia realidad comercial, sino que a la del sector. Creo que debe, en frente a determinadas situaciones y frente a decisiones a veces injustas o a revisiones que no se condicen con lo que está ocurriendo, me parece que es importante hacerlo ver y hacerlo sentir y notar a la autoridad. Y de ahí que tenga mucha importancia y cobre mucha importancia
las asociaciones gremiales que pueda haber, que reúnan importadores o exportadores o a sectores industriales, o por ejemplo en el caso chileno a los despachadores o agentes de aduana que están reunidos en dos asociaciones gremiales distintas, una que, que tiene más asociados que la otra, pero en definitiva lo que ellos hacen muchas veces tiene un peso específico mayor a lo que individualmente cada uno puede hacer, aunque suene lógico. Yo destaco lo que, por ejemplo, hizo en parte la Cámara Aduanera en Chile, que reúne a casi 2/3 de los agentes de aduana registrados ante la autoridad, quien presenta en su oportunidad, a propósito de la pandemia, una serie de medidas con una reacción muy potente, muy rápida, frente a, y con una actitud proactiva a cómo se iba a desarrollar el control, por ejemplo, aduanero, al registro de cierta información, lo que permitió de alguna manera sobrevivir y sobrevivir hasta el día de hoy de muy buena manera, el desarrollo de las operaciones aduaneras, a tal punto que hoy día se piensa y se quiere y se pretende, y con justa razón, el sostener algunas de esas acciones. Trying to find your happiness this winter? Let Fiji Airways fly you there direct. Whether you're sunbathing or snorkeling, dining or dreaming, you'll experience legendary Fijian hospitality. Expect the warmest of welcomes in this Pacific paradise. Unplug, unwind, and relax in your happy place, Fiji. Get great deals on direct flights to happiness at FijiAirways.com. That's FijiAirways.com. You deserve this. Go from here to happiness, flying direct with Fiji Airways. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secure-our-world. Repaso normativo. Bueno, de repente uno, a ver, primero en términos generales, el estar reforzando el conocimiento de la norma tiene tremendas ventajas. Por un lado, en términos generales, permite desafiar o contradecir con argumentación jurídica lo que a veces injustamente la aduana me está diciendo. Pero al mismo tiempo, ese mayor conocimiento permite tener conductas mucho más preventivas. Creo que la inversión en capacitación, en prevención, por más que a veces parezca algo dispendioso, el resultado de una no capacitación, o el resultado más bien de un desconocimiento de la norma, a veces puede generar una sanción que es altamente gravosa. Por lo tanto, la contribución y el fruto que genera la preparación y el conocimiento y el repaso de la norma, yo veía antes de que comenzáramos muy buena publicidad respecto de algunas situaciones a propósito de cómo operan allá en México, y me parecía fantástico, y además era muy didáctico. Bueno, quiero ahora apuntar en manera específica a un repaso normativo que tiene que ver con la Convención de Kioto en su anexo general, capítulo 6, que justamente se refiere al control aduanero. Hay un deber, y las normas y las convenciones o los acuerdos internacionales normativos son para cumplirlos, y las legislaciones internas que hacen suyo estas convenciones de Kioto, bueno, terminan siendo ley de la República al interior de cada uno de nuestros países. Por lo tanto, uno perfectamente puede fundar una pretensión, puede fundar una solicitud, puede fundar una argumentación, justamente haciendo un repaso de la norma. Y quise aquí yo mencionárselas en forma explícita. Fíjense, y para ya acercarnos al tema, que el control aduanero se limita al mínimo necesario, en tanto se asegura el cumplimiento de la ley de aduaneros. Es un control aduanero mínimo pero necesario.
Y eso obliga a que podamos repasar justamente lo que la norma se entiende por control aduanero. Y ahí está claro y está dicho en todas sus letras, normativamente hablando. Las administraciones aduaneras deben, no pueden, deben aplicar de manera eficaz y rentablemente los controles mediante la implementación de técnicas de gestión del riesgo. Ahí está dicho con todas sus letras. Y a esto es lo que debemos apuntar. Esto está establecido ya hace un buen rato, pero hay que hacerlo, hay que cumplirlo, hay que medirlo, ¿no? Bueno, ¿y para efectos de qué? Justamente de cumplir con la responsabilidad de la recaudación fiscal, que tiene los alcances que yo les mencionaba, implementar políticas comerciales, salvaguardar al público, la protección, ¿no es cierto?, al ciudadano, a la comunidad del país respectivo, manejar obviamente el incremento del comercio, porque a la medida que va creciendo, pareciera que hay más que controlar, y la verdad es que no hay que controlar más, hay que destinar recursos para que ese control sea mucho más eficiente, por ejemplo, a través de categorizaciones. Miren lo que dice esto. Esto no se trata de muchas veces, yo quiero controlar mejor, necesito más funcionarios. Y justamente es al revés. Una mejor gestión del riesgo no conlleva el contratar o abultar el recurso humano. Justamente es lo contrario, es reducir el personal de aduana, lo que impone un desafío importante para la gestión. Y obviamente ofrecer medidas que faciliten a aquellos que quieren hacer bien las cosas, a los comerciantes, viajeros, transportistas, cuya situación legal se encuentra en regla. O sea, el que está cumpliendo bien, molestémoslo menos, o derechamente no lo molestemos, ¿no? Bueno, eso se conecta, algo diré más adelante, con el programa que tiene un estándar mundial sobre el operador económico autorizado, y respecto de lo cual mi distinguida Cristina, cofundadora del Observatorio Aduanero Regional, expondrá mañana en la experiencia del Perú. Y por último, la intención y decisión. Yo tengo la intención y tomo la decisión de hacer y querer hacer las cosas bien. No solo para la administración aduanera, sino que también para el privado, para el operador. En una acción que además debe tener una característica, que tiene que ser sostenida y no coyuntural. O sea, muchas veces hay ideas, proyectos, intenciones muy bien encaminadas, pero que el desgaste, el tiempo va aminorando o le va restando importancia porque empiezan a haber otras situaciones muchas veces propias de la emergencia. Uno vive como en la operación, en la urgencia, en la operatividad. Por lo tanto, hay ahí algunos desafíos a propósito de esa intención y decisión. O sea, si yo quiero que la aduana gestione y me invada menos, bueno, yo también tengo que ofrecer alguna garantía respecto de lo que voy a hacer. Y ahora voy a pasar al segundo punto, que era el principal, en cuanto a lo que es la observación a la aduana de Chile, que lo he dividido en 5 numerales. A propósito de la gestión del riesgo, por cierto, que es la aduana, el contenido y algunas características propias de la aduana en Chile, cómo esta aduana se integra con otras autoridades dentro del país, cómo se integra y coopera internacionalmente o le cooperan internacionalmente a la aduana en Chile, cuál es el rol que tiene el sector privado y algunas 3 o 4 ideas en modalidad de conclusión. En cuanto a la aduana, yo parte de lo que voy a comentar tiene que ver con, yo soy abogado, pero me gustan los números, me gusta medir y me gusta entender ciertas cosas, trato de muchas veces aplicar la lógica en cada una de las cosas. Primero, que la aduana en Chile tiene que tener objetivos gubernamentales, o sea, no la aduana en Chile, y eso puede variar dependiendo del gobierno de turno, pero tienen que haber objetivos gubernamentales y a su vez tienen que haber objetivos institucionales que se alineen con el objetivo gubernamental. Y eso debiese determinar los indicadores. Yo les comentaba, tenemos muchas veces indicadores que son perversos, que son cuantitativos y que en el fondo no imponen ni obligan a hacer un mayor análisis de lo que uno está realizando o haciendo.
En cuanto a la fiscalización de la aduana, bueno, hay que diferenciar las áreas, y esto es como transversal para todos, el área de lo que es la evasión y el tráfico ilícito. El tráfico ilícito cada día es más importante, y hay que tener una cierta estructura en esa diferenciación de áreas, donde también además uno debe diferenciar a los actores y sus comportamientos. ¿Ah? No solo un impuesto especial, ¿no es cierto?, o un gravamen aduanero en particular, o un impuesto especial, va a determinar necesariamente que esa actividad ha de ser riesgosa. Hay que ver los comportamientos de aquellos que están detrás de cada una de esas operaciones, pensando especialmente en la cadena en su conjunto, y con eso ir determinando algunos comportamientos, que es lo que de alguna manera hicimos. La planificación y la definición de acciones me parece que es fundamental. Cuando yo llegué a la aduana, y deben haber algunos chilenos y a lo mejor aduaneros escuchando, pero es la verdad, cuando yo llegué a esta área, me refiero en particular, de repente a mediados de año, visitando una aduana en una región, me preguntaron, yo recién debutando en el cargo, cuáles eran las principales metas para ese año, y estábamos en mayo. Por lo tanto, en mi experiencia y trabajando con el equipo, comenzamos a planificar y a definir acciones específicas y concretas, determinando planes diferenciados. No puedo tener la misma actividad de fiscalización, la misma intensidad en el ejercicio de la potestad aduanera para todas las áreas, para todos los operadores. Hay mayores o menores riesgos. En algunos casos se requiere una mayor intensidad y en otros casos una menor. Lo que tampoco creo debiera ocurrir es que existan áreas abandonadas, y no puede ser que muchas veces se active una acción fiscalizadora producto de alguna denuncia que viene de afuera y no por la gestión propia del riesgo que va haciendo la aduana. En todo ese contexto también es muy importante la optimización de los recursos humanos y el material existente. O sea, hacer capacitaciones en forma permanente y capacitaciones integradas. Integradas me refiero con el sector privado. Me recuerdo, nosotros en la aduana en Chile tenemos portales y tenemos camiones escáner, TNI, tecnología no invasiva. Y lo que empezamos a hacer fue aumentar, por ejemplo, el número de sus operaciones, pero luego veníamos a una segunda etapa. Y esa segunda etapa justamente consistía en aplicarle inteligencia al uso de esa tecnología no invasiva, de tal manera de ir dejando de lado las acciones aleatorias. Siempre, como digo, el olfato aduanero, el olfato de la experiencia aduanera es muy bueno, pero tiene que haber detrás de eso, de esa acción, una motivación inteligente. Y comenzamos también en su oportunidad a hacerle un seguimiento mensual. A mí no me quería mucho por esto, pero no importa. Un seguimiento mensual donde uno midiera los resultados de las distintas áreas, de los distintos planes. Lo hacíamos a nivel mensual y hacíamos comparativos con años anteriores, así como a nivel semestral o a nivel anual. Se consolidaba la información y mensualmente se reportaba como un insumo a todas las aduanas de Chile en un solo documento, para que justamente pudiese generarse una comparación y una retroalimentación de los resultados. Y esa retroalimentación, a propósito de esos resultados, también, ¿qué hacíamos? Se lo llevábamos a la autoridad, en este caso la autoridad rectora del Servicio Nacional de Aduana, es el Ministerio de Hacienda, y a través de Hacienda íbamos hacia una otra entidad que es la Dirección General de Presupuesto, en donde le llevábamos con todo este material consolidado y con los resultados medidos, graficados, con porcentaje, lo que estábamos haciendo con los recursos, y eso nos permitía, obviamente, y muchas veces, un mayor financiamiento. Pero en esta actividad de control, nosotros conseguíamos, en definitiva,
ir evaluando el comportamiento de las aduanas. Una vez, nunca lo voy a olvidar, un jefe de una de las áreas a cargo dentro de lo que era la subdirección de fiscalización, me comentó y me dijo, esto es peor o está peor que la empresa privada, se exige demasiado. Y bueno, y yo le encontré toda la razón, porque justamente uno cuando es funcionario público respecto a una autoridad que es fiscalizadora, que debe controlar tráfico ilícito, que debe recaudar, que debe evitar la evasión, tiene que ser un funcionario de excelencia y bien preparado. Y los hay, y hay muy buenos funcionarios, y hay muy buen material existente, solo que hay que saber utilizarlo y gestionarlo de mejor manera, con una visión de equipo y de grupo que es fundamental. Y en cuanto a la gestión del riesgo mismo, bueno, el foco que quisimos resaltar en su oportunidad fue el foco del análisis prospectivo. O sea, no más improvisación y acciones reactivas, o más bien minimizarlas. Generar un equipo multidisciplinario. Se contrataron sociólogos, se contrataron ingenieros, se contrataron contadores, se contrataron economistas, si se quiere, de tal manera que esa visión multidisciplinaria a través de una muy coordinada y clara metodología de trabajo pudiese generar algo que hasta el momento no se estaba haciendo de la manera como creo debiera gestionarse el riesgo. Se potenció el trabajo de las fuentes de información, interna o externa, y se trabajó y se trabaja mucho hoy día en la información, pero estructurada. Hay bases de datos. Lamentablemente la aduana hoy día y hasta el día de hoy tiene datos que provienen de los sistemas transaccionales. No hay un sistema propio para la gestión del dato, en donde además la transmisión de la información, dependiendo de la modalidad del transporte, y dependiendo de si es ingreso o salida, tiene sistemas que no necesariamente conversan o se conectan entre ellos. Esta información estructurada con una base de datos, que es el puntapié inicial para poder aspirar a algo mayor, requiere obviamente de tener un almacenamiento que impida la vulnerabilidad de los sistemas, y con eso obtener lo que es fundamental, trazabilidad de las operaciones. La trazabilidad de las operaciones es fundamental. Y junto a eso, bueno, identificar y priorizar el riesgo. Y para eso se crearon dimensiones, factores, subfactores y su ponderación, de tal manera de ir categorizando a los operadores, sobre todo aquellos que quieren cumplir. Hay otros que nunca uno le ve el rostro. En los grandes contrabandos normalmente uno no se está declarando, se están utilizando vías o formatos que obviamente no están visibles para cualquiera. Por lo tanto, eso requiere de un tratamiento diferenciado. Lamentablemente en el sistema también sancionatorio no se hacen mayores distingos, por lo tanto eso también podría decir, genera aplicaciones de sanciones que muchas veces son tremendamente injustas. Las unidades de análisis de riesgo se crearon ya desde hace algunos años, y se creó una a nivel central, en donde de alguna manera uno empuja a las aduanas a compartirse la información. Muchas veces están muy desconectadas entre unas y otras, hay mucho celo profesional, y eso hay que de alguna manera atajarlo. La coordinación y retroalimentación con terceros nacionales, internacionales, públicos o privados, que es a lo que me voy a referir en la próxima lámina, y un sistema de apoyo tecnológico. Esto es fundamental a propósito de la famosa transformación digital, que tiene varios alcances, la inteligencia artificial o machine learning también, en donde ya el sistema en forma automatizada, con una buena estructura de datos y con una buena gestión del riesgo, puede permitir resultados mucho más importantes. Y eso requiere madurez y etapa, pero sostenidas en el tiempo. La integración con otras, ya saliéndome de la aduana, o sea, saliéndome de la aduana en su interior, pero sí de la aduana conectado con otros, en la integración con otras autoridades locales. Una aduana desconectada simplemente no avanza, no avanza, no tiene grandes resultados. Y lo que hay que superar muchas veces en eso es, pensando en una mayor integración, con una decisión de trabajo conjunta, son justamente los celos institucionales o los protagonismos, donde se requiere
la declaración de lealtad y de sentido país, muchas veces de protección hacia por ejemplo, el crimen organizado. Y bueno, recuerdo haber participado con el equipo en resultados muy buenos, donde los hallazgos fueron producto de un trabajo conjunto de meses, muchas veces silencioso, en donde al final todos nos tomábamos la foto, pero trabajábamos todos en conjunto y focalizados, y muy focalizados. ¿Por qué? Porque uno tiene que, obviamente, articular y sumar potestades y competencias, si al final eso permite ir desentrabando lo que misteriosamente está detrás de muchas operaciones, con un sentido, como les decía, de foco, y esto pues genera obviamente mayores éxitos para finalmente lograr, ojalá, la desarticulación del núcleo. Si la aduana siempre está con hallazgos, siempre está constantemente obteniendo resultados parciales, pero la profundidad de la investigación en ese trabajo conjunto muchas veces permite desarticular el núcleo. La formalización también de acuerdos de cooperación entre estas instituciones resulta ser fundamental, aun cuando a veces la información tiene alguna limitación. El sector privado, relevante en la cadena. Primero, tiene que haber una decisión de actuar con estricto apego a las normas. Si yo quiero y le exijo a la aduana que haga una buena gestión del riesgo, bueno, yo tengo que comportarme de buena manera, quiero hacerlo bien. Y entonces, y la mejor forma de hacerlo bien, porque uno también puede cometer errores, no es solo que hay que asociar la acción preventiva hacia un incumplimiento malintencionado, malicioso, sino que también a tratar de evitar el error. Entonces, la decisión no es solo no ser, lo voy a decir exageradamente, un delincuente, sino que también minimizar la posibilidad de cometer algunos riesgos. Y para eso, obviamente, hay que conocer bien las normas, que es algo que dije en la primera lámina. La integración público-privada es fundamental. Recuerdo acá como experiencia, y yo en 5 minutos más termino, como experiencia en la integración público-privada, que el presidente de una de las cámaras de comercio acá en Chile, con quien teníamos muy buena relación, un día nos fuimos a un punto de prensa a comentar algunos resultados, pero en ese mismo punto de prensa nos acuchilló. Entonces, bueno, no nos enojamos ni nos picamos, sino que le dijimos, ¿sabe qué? Usted conoce bien en detalle lo que hace la aduana, y nos dieron un espacio y mostramos un mundo que era bastante desconocido. Esa integración después nos permitió mejorar y poner en justicia la imagen que tenía en su minuto en la aduana, pero también comenzar a trabajar con foco y con una participación integrada que nos permitió después tener también muy buenos resultados. El privado, la empresa, el operador, tiene que gestionar también su propio riesgo. No es solo el riesgo que gestiona la aduana. Yo tengo que exigir, pero ofrezco obviamente a través de ello una mayor seguridad a mi cadena. Ahí ayuda mucho, por ejemplo, el programa del operador económico autorizado. Y eso permite levantar procesos y seleccionar también a sus clientes, pues no elija cualquiera. Le pregunto siempre, esto se lo he preguntado, por ejemplo, a las cámaras aduaneras en Chile o alguna otra asociación gremial o algunos operadores, ¿cuáles son sus principales brechas o problemas? Usted está midiendo constantemente sus acciones y resultados, no solo desde el punto de vista del rédito económico, sino que también de los riesgos que pueden estar asociados a su actividad. Entonces, bueno, muchas veces la respuesta es negativa. No internalice, digo yo, los gastos o la sanción. Esto de que yo les comentaba, me allano, listo, no quiero seguir discutiéndolo. Bueno, hay que modificar la conducta y en ese sentido hay que desafiar muchas veces a la aduana, lo que puede incluso conllevar a una modificación normativa. La acción siempre tiene que ser persistente, como les digo, y sostenida. Uno en algún minuto se siente abrumado, pasa ese momento y después suelta. Y yo creo que cuando vale la pena y usted tiene bien identificadas sus prioridades,
bueno, tiene que trabajar en ella sin quedar de lado, porque además aquí puede haber afectación a su competitividad como empresa o incluso también a la imagen país. Y hay algo que yo siempre he visto en esto, es que en general el sector privado no conoce los resultados administrativos y judiciales, o bien los operadores por sí solos pueden conocerlo, pero no se comparte, por lo tanto no hay una mejoría a veces en un sistema más comunitario y de compartirse. Como conclusiones finales, primero, la aduana, bueno, es un deber, como se los mencionaba en la normativa, debe hacer una efectiva gestión del riesgo, ¿ah? Y eso se puede exigir y a través de mediciones. Pregunte por resultados. Contribuye a la facilitación. Sin duda, la gestión del riesgo una buena gestión del riesgo contribuye a la facilitación, por lo tanto es muy importante. Es una tarea conjunta, como les he mencionado, no solo del sector público, sino que es una tarea que se integra con el sector privado. El privado también quiere hacer abrir las cosas y tiene su intención. La transformación digital de la que todo el mundo habla hoy día, y más aún con la pandemia, no es más que una herramienta, porque detrás de ella tiene que haber una decisión sensata y un compromiso real de querer hacer bien las cosas con apego a las normas. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer el trueque de hoy, Javier. Y bueno, el miércoles tendremos para poder brindar con un alma viva, a ver si lo tenemos por aquí, ¿no? Que es nuestro vino favorito desde que fuimos a Chile. ¿No? Realmente queremos tener la oportunidad otra vez de ir a comprar vinos por allá. También nos encanta Chile, también queremos llevar a nuestros hijos, ojalá pronto se pueda. Y bueno, no me queda más que darte un agradecimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, en donde en este mes de cuando enseñar es un arte y aprender es un placer, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al licenciado Javier Uribe Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Gestión del Riesgo en la Aduana de Chile el día 3 de mayo del 2021. Javier, muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Octavio, a los demás panelistas. Gracias por ese cariño para el país. Aquí los estaremos esperando, como espero nos reciban en su oportunidad cuando vayamos para allá, porque ambos países tienen grandes virtudes, así que muchas gracias por todo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.